Estos actos jurídicos unilaterales al mismo tiempo pueden ser simples y y también pueden ser actos unilaterales complejos. En los actos jurídicos simples están los recepticios y los no recepticios. En el recepticio, la única voluntad tiene un destinatario predeterminado o fijado expresamente por el declarante. En el no recepticio, la única voluntad no tiene destinatario fijado. Está dirigido a un universo de personas. Recepticio. Nosotros, por ejemplo, un acto jurídico, ahí lo señalaba, un ejemplo de un acto jurídico recepticio. Este acto jurídico recepticio nace por la decisión o por la manifestación de una sola voluntad. Es la característica general. Pero cuando este acto jurídico es recepticio, el destinatario de este acto jurídico es plenamente conocido. Y lo consignamos en el acto jurídico correspondiente. Si yo otorgo poder a favor de determinada persona, ¿no? Este es un acto jurídico recepticio, porque tiene un destinatario perfectamente identificado por nosotros. Otro acto jurídico unilateral es el reconocimiento de la paternidad, ¿no? Nosotros declaramos, es más, el acto jurídico de reconocimiento de la paternidad podemos hacerlo ante la propia municipalidad. Vamos, pedimos el libro de acta de nacimiento y allí, ¿no es cierto?, manifestamos nuestra voluntad. Entonces, allí se identifica plenamente quién es el destinatario del acto jurídico correspondiente. Pero también pueden ser no recepticios. Estos actos jurídicos tienen un destinatario, pero en el momento en que se celebra, no se conoce en forma determinada la identidad de esa persona. El ejemplo es la promesa pública de recompensa. Esos avisos que aparecen, ¿no? Se perdió una mascota de nombre tal cual, en tal lugar, en tales circunstancias. Ofrezco una recompensa de X cantidad de dinero a quien me lo devuelva. Esa manifestación de voluntad configura un acto jurídico. Es una promesa de una recompensa. Y quien encuentra y devuelve a esa mascota adquiere el derecho de exigir la entrega. Pero cuando la persona ha hecho esa promesa, no se conocía. Era una persona indeterminada en ese momento, ¿no? Y luego, cuando se produce el acontecimiento que va a desencadenar los efectos de ese acto jurídico llamado promesa de recompensa, se presenta, tenemos que entregarla. Al mismo tiempo, estos actos jurídicos unilaterales también se clasifican en unilaterales complejos. Estos actos jurídicos unilaterales complejos, para su surgimiento, requieren solamente la manifestación de la voluntad de una de las partes, pero esta parte está conformada por varias voluntades. Imaginémonos en una empresa que tiene un directorio. Según el estatuto, dice que para poder vender un inmueble se requiere la autorización del directorio. Para celebrar un acto jurídico autorizando la venta. Y podría inclusive la empresa otorgar un apoderado, ¿no?, para que realice la venta de un inmueble de la empresa. Entonces, estatutariamente está previsto que esta facultad está reservada para el directorio, pero el directorio no es una sola persona, pueden ser varias personas, ¿no? Entonces, para que exista un acto jurídico en este caso, autorizando la venta de un bien de la sociedad, se requiere la manifestación de voluntad de los integrantes del directorio. Es un acto jurídico en ese sentido unilateral, pero es un acto jurídico unilateral complejo en esa clasificación, ¿no? Porque hay varias voluntades, pero todos en una sola dirección. Así como hay actos jurídicos unilaterales, también hay actos jurídicos bilaterales, ¿no? Allí se necesita la concurrencia de dos manifestaciones de voluntad para que el acto jurídico exista. El ejemplo típico es la compra-venta. No puede haber compra-venta sin un comprador y sin un vendedor. Tienen que concurrir las dos voluntades en una misma dirección. Y están todos los demás, ¿no? Ahí hemos señalado el arrendamiento, la permuta, puede ser el matrimonio, en fin, ¿no? Todos esos actos jurídicos que requieren de dos partes que quedan después vinculados por efecto de la relación jurídica correspondiente, tienen la calidad de actos jurídicos bilaterales. Plurilaterales. Requieren 3 o más voluntades. Pero hay acá una característica.
¿no? Estos actos jurídicos se pueden, se celebran, y si bien es verdad que necesitan más de dos manifestaciones de voluntad, tres podrían ser, cuatro podrían ser, pero todas estas voluntades interactúan en el acto jurídico de manera independiente. Es decir, si bien es verdad que hay un elemento que los vincula, podría ser, por ejemplo, el predio, en un contrato de arrendamiento, pero también entre ellos hay unas relaciones jurídicas internas propias. A ver, celebramos un contrato de arrendamiento. A da en arrendamiento un local a B. Y en ese contrato se pacta la posibilidad de que el inquilino, el arrendatario, pueda subarrendar el predio. Entonces, y efectivamente, yo celebro el contrato de arrendamiento con B, entrego la posesión del local o de la habitación, y B adquiere el derecho de poseerlo, obviamente, y luego B subarrienda ese local con C. Entonces, ahí estamos frente a un acto jurídico que tiene como eje, como objeto, un bien, que es el local, que es la habitación. Inicialmente arrendamiento de A con B, pero luego B, por efecto de este contrato de arrendamiento inicial, adquiere la posibilidad de poder subarrendar. Sería un acto jurídico plurilateral, ¿no es cierto? Hay un arrendador, arrendatario y subarrendamiento. También podría ser la cesión de posición contractual. Yo celebro un acto jurídico con B, donde pactamos conjunto de derechos y obligaciones, ¿no? Digamos, yo soy un contrato de suministro. Entonces, yo necesito que todos los días B me lleve a mi negocio una cantidad X de litros de leche, porque yo fabrico yogur, imagínense. Entonces, yo necesito un proveedor que todos los días me lleve 20 litros de leche. Ese es el contrato de suministro. Pactamos una suma de dinero, el pago puede ser inclusive periódico, mensualmente, como lo señalamos, pero todos los días, a las 6 de la mañana, me llevas 20 litros de leche. Ese es el contrato de suministro. Viene un día, me dice, ¿sabe qué cosa? Me dice, yo ya no voy a poder traerte la leche. Estoy cediendo mi posición contractual a Z. Él va a quedar vinculado contigo. Entonces, él se está apartando de este contrato de suministro y en su lugar va a entrar este tercero cedido. Y a partir de ese momento, siempre y cuando yo lo consienta también, mi vinculación ya no va a ser con él, sino va a ser con la otra persona. Es un ejemplo también de un acto jurídico plurilateral. Otra clasificación de los actos jurídicos es por la forma. Hay actos jurídicos formales y actos jurídicos no formales. Los actos jurídicos formales. Estos actos formales requieren, para que este acto jurídico sea válido, requieren haber sido celebrados bajo un determinado formato señalado por la ley. Miren, esto de los actos jurídicos formales y no formales tiene pues su antecedente desde el derecho romano y el más próximo a nosotros en el derecho canónico. Para poder graficarles qué es lo que se quiere decir con esta clasificación. Imaginémonos en una ceremonia religiosa, la misa. La misa, en el ámbito del mundo católico, tiene una forma. Y esa forma ustedes la van a ver en cualquier lugar del mundo donde se celebre una iglesia católica. Ustedes van a una iglesia del pueblo más remoto, del pueblito más alejado del Perú, donde hay un cura y un capellán, van a Lima, o se van a España, o se van al Vaticano, se van a dar cuenta que la misa siempre tiene la misma estructura. Es un rito, tiene una formalidad. Si esa formalidad se cambia, esa misa pierde valor en función a la naturaleza de esa misa. Hay un rito religioso para el matrimonio. Entonces, según el derecho canónico, ellos tienen su propia normatividad. Si se trata de un matrimonio, este debe ser el rito. También es un rito religioso. Entonces, para cada tipo de actuación religiosa tiene un rito, una formalidad. Si esa formalidad no se respeta, no se cumple, se está violando las normas de derecho canónico.
Y dentro de ese ámbito normativo, hasta puede declararse la invalidez del acto jurídico que haya correspondido en el ámbito del derecho canónico. Y esto tiene que ver con los romanos, ¿no? Los romanos eran un pueblo bien dado a las formas. A ellos les interesaba bastante que se cumpla con el precepto formal establecido por el derecho romano. Si, por ejemplo, en Roma quería una persona comprar un predio, era importante que se practique un rito, una ceremonia, ¿no? Había, tratándose de bienes inmuebles, había que practicarse un rito que se llamaba la mancipatio. ¿Qué cosa era la mancipatio? A vendía a B un predio. En Roma, el contrato no era contrato de compra-venta por la manifestación de voluntad. Necesitaba que se practique un rito, una forma. Ese rito o esa forma en un momento histórico de Roma era la mancipatio. ¿Qué era la mancipatio? Por la mancipatio, A y B, comprador y vendedor, comparecían ante un funcionario, ¿no? Ante un funcionario romano, en un lugar público y ante testigos. Algunos historiadores dicen que eran ante 5 testigos, otros hablan de 8 o 10 testigos, ¿no? Pero tenían que comparecer públicamente. Y ante este funcionario romano, A y B comparecían y ese funcionario sacaba una balanza. En un extremo colocaba un trozo de arcilla y en el otro extremo colocaba un trozo de metal, podría ser cobre. Y todos ya reunidos, este funcionario pronunciaba unas palabras así características, ¿no? Que era una declaración donde se invocaba a ciertos personajes religiosos de la época. Y todos tenían que estar reunidos en un solo acto y practicar este rito por parte del funcionario, que era el pretor. Entonces, una vez que se cumplía este rito, recién se consideraba el comprador dueño del predio, del bien, y el vendedor se consideraba con derecho a exigir el pago del precio. Si no se realizaba esta formalidad, este rito, no había compraventa, ¿no? Entonces, de ahí viene esta clasificación entre actos jurídicos formales y no formales. Los actos jurídicos formales son aquellos que, para ser válidos, deben haberse celebrado preservando, respetando, digamos, el precepto señalado por el Código Civil en cuanto a la forma. Si no se realiza esa forma, no hay acto jurídico. Acá les he puesto como ejemplo, ¿no? La donación. En nuestro Código Civil se establece la forma para la donación. Dice, si se va a donar un bien inmueble y el valor del inmueble que se está donando es igual al 25% de la UIT, esa donación debe constar por escrito, bajo sanción de nulidad. Y si el valor excede al 25%, esa donación debe constar por escritura pública, bajo sanción de nulidad. O sea, hay una forma. Quiere decir de que si yo dono un bien y no consta por escrito, no hay donación. Siempre y cuando el valor sea igual o inferior al 25% de la vivienda. Esa es la forma. Y está señalada por el Código Civil. O sea, en donación no hay donación verbal. Tiene que haber ser escrita. Esa es la forma que hay que preservar. Esos son los actos jurídicos formales. Y los actos jurídicos no formales, ¿cierto? Bueno, los actos jurídicos no formales, pues, son aquellos que el Código no ha establecido ninguna rito o formalidad que deba de cumplirse. Un ejemplo característico es el contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta en el Código Civil no van a encontrar ustedes ninguna norma que diga que debe constar por escritura pública. O sea, por eso les decía en la sesión anterior, tan propietario uno es con un documento privado, con una minuta o con una escritura pública. Claro, siempre nos va a convenir que se otorgue por escritura pública, porque es más fácil acreditar la existencia del contrato, ¿no? El original de la escritura pública va a estar siempre en la notaría y vamos a poder retirar una o muchas copias, uno o muchos testimonios, ¿no?
Entonces, esa es la ventaja, digamos, si otorgamos por escritura pública. Pero también podría ser que lo otorguemos por un documento privado. Claro, el problema va a ser siempre de materia de prueba. Si se pierde, ¿de dónde vamos a sacar una copia? Ahora, lo otro también es de que, de manera indirecta, sí, de manera indirecta, pero no es porque sea la naturaleza de la compra-venta, de manera indirecta se viene a exigir la escritura pública para la inscripción en registros públicos. Porque en registros públicos hemos hablado, ¿no? Principio de titulación auténtica. Solamente se puede inscribir si llevamos una escritura pública. Una minuta no da lugar a la inscripción, digamos, de la compraventa. Entonces, los actos formales tienen una forma, valga la redundancia, que debe preservarse según lo establecido en el Código Civil. Y los no formales no tienen forma determinada. Valen, hasta puede ser en forma verbal. Claro, el problema va a ser prueba. Me vendió la casa. ¿Y dónde está el papel? No hay papel. Pero tú puedes probar que te ha vendido. Sí puedo probar. Habían testigos. Ahí eso puede ser una prueba de testigos, ¿no es cierto? Será un poco difícil probar, pero el contrato sí existe. Si podemos acreditarlo, está probado. Puede haber una filmación, una grabación, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero no es necesario que esté por escrito o porque esté por escritura pública. No requiere esa formalidad. Otra clasificación es aquella que se refiere a la vinculación con otra relación jurídica. Y se clasifican en principales y accesorios. Los actos jurídicos principales son aquellos que para poder existir no requieren que preexista otra relación jurídica. A diferencia de los accesorios que sí, no pueden existir sin que preexista otra relación jurídica. Ejemplo, la hipoteca. La hipoteca es un acto jurídico por el cual se afecta un bien en garantía del cumplimiento de una obligación. Quiere decir esto entonces que para que exista la hipoteca tiene primero que existir otro acto jurídico, que suele ser, las más de las veces, el mutuo o el préstamo. Yo te presto a ti $10,000 y te digo, ¿cómo me garantizas que me vas a pagar? Mi palabra, tu palabra no vale. No. Entonces, ¿qué? Quiero un predio. Sí tengo acá uno. A ver, ¿cuánto vale tu predio? $2,000, no, muy poco. Ya, tengo otro más. Ya, loco. Puedo yo exigir 2 predios, ¿no? Ya, vamos a hipotecar. ¿Qué significa eso? De que estoy celebrando 2 actos jurídicos. Primero, préstamo de dinero. Ese contrato se llama mutuo. Y el segundo, hay un otro acto jurídico que se llama hipoteca. En garantía del mutuo, del pago de la suma dada en mutuo, se constituye la hipoteca. Entonces, el mutuo es un acto jurídico principal y la hipoteca es un acto jurídico accesorio. Para que exista hipoteca debe preexistir el mutuo. ¿De acuerdo? Actos jurídicos principales y accesorios. Por la oportunidad de sus efectos. Hemos adelantado esto ya cuando hemos hablado de los terceros, pero incidamos, ¿no? Los actos jurídicos pueden ser intervivos y multicausa. Intervivos. Los actos intervivos, como lo dice la palabra, ¿no? Que viene del latín, es aquel acto jurídico cuyos efectos se van a producir en vida de quienes lo están celebrando. Mortis causa, al fallecimiento, a la muerte. Los actos intervivos son, pues, la gran mayoría de actos jurídicos. Evento. Ese acto jurídico es exigible inmediatamente, salvo que haya una condición suspensiva o cierto de por medio, pero normalmente es exigible en el acto, ¿no? En oposición a los actos mortis causa que solamente van a surgir sus efectos cuando fallezca el que lo está otorgando. Testamento. Entonces Juan otorga su testamento y dice, mi casa va a ser para fulano de tal, para mengano de cual. Entonces, ¿cuándo va a ser exigible la propiedad de esos predios por estos señores a quienes se ha designado como testamentarios? Cuando fallezca la persona que otorgó el testamento. Mientras no haya fallecimiento, no hay herencia, no hay sucesión testamentaria. Ese acto jurídico únicamente va a surtir efectos al fallecimiento. Podría ser de que yo otorgo mi testamento estableciendo un testamentario, pero podría ser que eso lo hago hoy día y de acá a un año cambio. Modifico mi testamento. No tiene nada que exigirme.
Entonces, ese acto jurídico lo podemos cambiar hasta un día antes, o el mismo día, de repente, como un acto de última voluntad. Ya no voy a dejar para Juan, sino ahora va a ser para Pedro. ¿Verdad? Entonces, ese acto jurídico de testamento va a surtir efectos al fallecimiento, mortis causa, o causa de muerte. Los actos jurídicos también se pueden clasificar por el tipo de contraprestaciones que genera. Y allí están los actos jurídicos onerosos y los actos jurídicos gratuitos. Los actos jurídicos onerosos suponen la existencia de contraprestaciones recíprocas. En los actos jurídicos a título oneroso siempre hay un sacrificio económico y al mismo tiempo un beneficio material o económico, ¿no es cierto? Yo sacrifico la posesión de mi automóvil, porque después de celebrar la compra-venta, yo no voy a tener ya el derecho de usar, disfrutar, nada. El automóvil ya escapa de mi esfera patrimonial. Ya no lo tengo conmigo más. Te lo vas a llevar tú. Estoy haciendo yo un sacrificio, me estoy desprendiendo de la propiedad de mi automóvil. Tú estás recibiendo el automóvil, pero también tú al mismo tiempo te estás desprendiendo de una suma de dinero. Esa es la contrapartida a la entrega de mi automóvil. Ese es un acto jurídico a título oneroso. Hay contraprestaciones recíprocas. Se opone a ese tipo de actos jurídicos los actos jurídicos celebrados a título gratuito. En ese tipo de actos jurídicos solamente uno es el que sufre perjuicio económico, el que dona el automóvil. Porque tú, a cambio del automóvil, no tienes obligación de entregar nada. Es un acto jurídico gratuito. Donación, ¿no? A ver. También se puede clasificar a los actos jurídicos por la naturaleza de las relaciones jurídicas que genera, los simples y los compuestos. Simples, cuando la relación jurídica genera, digamos, una sola clase de relaciones jurídicas. Por ejemplo, en la compra-venta hay dos obligaciones, ¿no?, que son perfectamente identificables. Uno entrega la cosa, el otro paga el dinero. Pero en las relaciones jurídicas compuestas, y con el ejemplo lo vamos a entender de manera más clara, se generan varios tipos de relaciones jurídicas. Hay unas relaciones jurídicas con contenido patrimonial y otras sin contenido patrimonial. Mire, el matrimonio. El matrimonio es un acto jurídico, ¿sí? Hay una manifestación de voluntad, dos partes, marido y mujer, se genera una relación jurídica, la relación jurídica se llama justamente matrimonio, y esa relación jurídica genera varios tipos de vinculación, porque por un lado va a vincular al marido y a la mujer, pero por otro lado también los va a vincular a ellos con unos terceros, los hijos, ¿no? Y con los hijos las relaciones van a ser extrapatrimoniales y también podrían ser patrimoniales. Entre marido y mujer hay una serie de deberes, ¿no es cierto?, dentro de los cuales se destacan pues el de la asistencia, la ayuda mutua, la fidelidad, ¿no es cierto?, y también el deber de lecho y habitación entre ellos, ¿no? Es un deber que surge por la relación matrimonial. Pero al mismo tiempo también se generan relaciones con los hijos, educarlos, darles asistencia médica, darles alimentos, ¿sí? Entonces, vean entonces cómo el matrimonio genera varios tipos de vinculación. Entonces, esto estaría ubicado dentro del grupo de los actos jurídicos compuestos. También se clasifican por si aceptan o no aceptan modalidad. Y aquí están los actos jurídicos puros y los actos jurídicos modales. Y aquí va de lo que hemos hablado de la condición y el plazo. Los actos jurídicos puros son aquellos actos jurídicos que no tienen condición, no tienen plazo y no tienen cargo. Una donación, te dono mi casa. Es un acto jurídico puro. Pero si yo digo, te dono con la condición que te gradúes de abogado, ya es un acto jurídico modal, ¿no?, porque hay una condición. Pero podría también tener un plazo y podría tener un cargo. Vale lo que hemos hablado de condición y de plazo y de cargo aquí. También los actos jurídicos se clasifican
según transmitan un derecho real o un derecho de obligación. Y son actos jurídicos de disposición, de administración y de obligación. Los actos jurídicos de disposición. Cuando se celebra un acto jurídico de disposición, uno sufre una sensible disminución en su patrimonio. Hay un sacrificio económico en su patrimonio. Es como que yo era propietario del automóvil y celebraba el acto jurídico y ya no soy más propietario del automóvil. Hay una disminución en ese sentido de mi patrimonio. Ese es el acto jurídico de disposición. Se oponen actos jurídicos de disposición, los actos jurídicos de administración. Los actos jurídicos de administración más bien tienen como propósito mantener el valor del predio, lograr que el predio o el bien rinda sus frutos o sus productos. Tienden estos actos jurídicos de administración a mantener en constante el valor del bien sobre el cual recae. Un ejemplo característico de un acto de administración es justamente eso, ¿no? Cuando nosotros contratamos a una persona para que se haga cargo del cuidado de nuestro edificio. Tú vas a ser administrador del edificio. Al celebrar yo el contrato de administración, no estoy transfiriendo la propiedad. No es que yo voy a dejar de ser propietario del bien. Yo sigo siendo propietario. Entonces, lo que está pasando es que yo, al contratar a un administrador, estoy encargando a una persona que haga todo lo necesario para que ese bien no se desgaste, para que ese bien mantenga en constante el valor que le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este administrador? Se va a encargar de la limpieza, mantenimiento, puertas, llaves, cables, electricidad, el agua, filtraciones. Si hay una avería, inmediatamente. Entonces, es un acto jurídico de administración porque lo que busca es que esto no se caiga, no se deteriore. Hay actos jurídicos que tienen esa finalidad, ¿no? Mantener en constante el valor del bien. Esos son los actos de administración. A diferencia de los de disposición, vuelvo a insistir que cuando se celebran más bien, lo que viene luego es una disminución de nuestro patrimonio. He vendido el edificio, no lo he dado en la administración. Al venderlo, me paga, chau para mi edificio. Si tenía 2 casas, ahora tengo uno solo, ¿no? Actos jurídicos de disposición. Pero también hay un tercer grupo de actos jurídicos, son aquellos que generan más bien el nacimiento de una obligación. Este tipo de actos jurídicos no recaen sobre una cosa, ¿no? Tienen por objeto más bien una conducta que una persona llamada deudora debe practicar o realizar en favor de nosotros. Y ahí están, ¿no? Los actos jurídicos que traen consigo la configuración o constitución de una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Ejemplo, jardín. Yo quiero que una persona venga acá y me arme un jardín. ¿Qué tengo que hacer? Contrato un jardín. Oye, ven para acá tú. Aquí me vas a sembrar flores de tales y cuales características, quiero pasto, quiero aquello. Ya, ¿cuánto me vas a cobrar? 200 soles, ya. ¿Cuándo lo vas a hacer? Mañana. ¿De qué hora vas a trabajar? De 8 a 12, ya. ¿Qué necesitas? Te doy los materiales. Entonces, celebramos el contrato de préstamo, es un servicio lo que me va a prestar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contenido de ese acto jurídico? Que ese jardinero tiene que prestar una conducta, una obligación de hacer. ¿Qué tiene que hacer? Todo lo vinculado a la jardinería. Una obligación de hacer. Esos son los actos jurídicos que traen consigo la constitución de una obligación. Pero no solamente la jardinería. Vamos a Telquero, vamos, qué sé yo, un contrato de transporte, ¿no? Hay la empresa, el transportista, no tiene que llevarme de un lugar a otro, no tenemos que pagarle el pasaje, ¿no? Y así, esos actos jurídicos no recaen sobre las cosas, sino más bien imponen una determinada conducta. En estos actos jurídicos de obligación hay un acreedor y un deudor. El acreedor es la persona que exige la conducta. Y el deudor es aquella persona que se obliga a celebrar una determinada conducta. Pero también podría haber una obligación de no hacer, ¿no? Y ese sería el sentido de la conducta que este señor tiene que practicar. Imaginémonos, por ejemplo, esto se ve, no sé si funcionará porque la verdad que no tengo noticias, pero
Por ejemplo, en los negocios podrían celebrarse. ¿Qué queremos poner? Queremos poner, no sé qué, a ver, vamos a poner un restaurante. Y queremos asegurar que en esa cuadra seamos el único restaurante. Hacemos un estudio de mercado. Y si hay un tercero, nuestro negocio no va a ser exitoso según nuestro propio valor. Entonces, nosotros somos propietarios de esto, de este frente, toda la manzana, digamos, todo ese predio es una sola calle, y al frente hay otro propietario. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Yo cómo garantizo de que durante un tiempo no tenga competencia yo aquí. Lo busco al propietario del predio del frente. ¿Sabes qué? Te propongo un acto jurídico, una obligación de no hacer. ¿Cómo es eso? Me dice. Yo voy a abrir acá un restaurante. Pero yo quiero que mi restaurante pues se fiance por lo menos durante unos 5 años. ¿Qué te parece que si durante 5 años tú te vas a abstener de abrir otro restaurante, un negocio de similares características a lo que yo tengo, o voy a poner? Y el otro lo va a pensar. ¿Y por qué? Pues, ¿por qué yo voy a obligar a no abrir un negocio libre? Si ya sé que es libre, pero hay un detalle. Pues, yo te voy a pagar $5,000, $1,000 por año. ¿Qué te parece? ¿Ya? ¿Está bien? Si se celebra ese acto jurídico, es un acto jurídico que está estableciendo una obligación, ¿no? En este caso la obligación es no hacer una conducta, no abrir un negocio, ¿no? Es perfectamente lícito hacer este tipo de actos jurídicos. También se puede clasificar los actos jurídicos por el contenido. Aquí están actos jurídicos patrimoniales y actos jurídicos extrapatrimoniales. Creo que también ya hemos hablado de esa diferencia, ¿no? Los primeros son aquellos actos que son susceptibles de ser valorizados en dinero, en tanto que los segundos no se pueden valorizar en dinero. Una compra-venta es un claro ejemplo de un acto jurídico con contenido patrimonial. El arrendamiento, ¿verdad? Los actos jurídicos extrapatrimoniales, por ejemplo, ahí le puse el ejemplo, la adopción. Yo decido, cumpliendo todas las reglas, adoptar a una persona. Pero yo jamás diría, yo voy a adoptarlo, pero mensualmente tiene que haber una contraprestación. Si me pagan $500 mensuales, lo adopto, ¿no? Esa no es la naturaleza pues, de la adopción. En nuestro sistema jurídico la adopción tiene un contenido moral y eso no tiene precio, eso no es apreciable en dinero, no se puede apreciar en dinero. Es un acto jurídico extra patrimonial. El matrimonio de igual manera, ¿no? O alguien dice, me caso, pero ¿cómo va a ser? ¿Cuánto me vas a pagar mensualmente? No funciona así el matrimonio, no tenemos sistema jurídico. O como antes, ¿no? Tiene que haber dote. Si no, no había matrimonio. ¿Verdad? También los actos se pueden clasificar por el nomen juris que tenga. Actos jurídicos nominados y actos jurídicos innominados. A ver, ¿cómo es esto, no? Algunos autores ya aquí hablan de los actos jurídicos típicos y los actos jurídicos atípicos. Los actos jurídicos nominados, como lo dice la misma palabra, son aquellos actos jurídicos que están expresamente regulados, en este caso en el Código Civil. Lo que pasa es que en nuestro sistema jurídico rige el principio de libertad en la contratación. Yo puedo celebrar cualquier tipo de actos jurídicos. La única regla es que no atente contra la moral y la buena costumbre. Es la gran regla. Todo lo demás es lícito, porque la Constitución, ¿no? El artículo 2, el inciso 20 y tantos, dice pues que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. Es el principio de libertad. Entonces, bajo ese principio de libertad también pues entra a tallar el derecho a contratar, ¿no? Entonces yo puedo celebrar toda clase de actos jurídicos, siempre que no vayan contra la moral y la buena costumbre. Hay ciertos actos jurídicos que ya están regulados en el Código Civil, tienen un nombre propio. Ahí está la compraventa, arrendamiento, permuta, dación en pago, transacción, en fin, juego y apuesta. Ya están regulados en el Código Civil, tienen un marco normativo perfectamente señalado, ya sabemos qué es lo que ocurre con la compra-venta, cuáles son sus características, cuáles son sus efectos,
qué efectos lo podemos hacer nuestro, qué efectos lo podemos apartar, todo está regulado en el Código Civil, esos son actos jurídicos nominados. Pero, ¿qué pasaría si nosotros un día, en función a nuestras necesidades, de repente resultamos celebrando un acto jurídico que no está previsto? Siempre y cuando los efectos de ese acto jurídico no vayan, no vuelvo a insistir, cuando la moral y las buenas costumbres, es lícito hacerlo. Ha habido actos jurídicos que no estaban regulados en nuestro sistema jurídico. Hoy por hoy ya están regulados en nuestro sistema jurídico y ya tienen nomenclatura propia, ¿no? Por ejemplo, un acto jurídico no regulado en nuestro sistema fue la franquicia o el franchismo, ¿no? Hace 20, 30 años eso no estaba regulado, entonces, pero nada impedía de que las personas lo celebren, ¿no? ¿Cómo funciona la franquicia? Ustedes lo tienen claramente en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, a ver, Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken, a nivel mundial hay tiendas, en todos sitios, ¿no? Ustedes van acá en Lima, en las grandes ciudades, en Europa, y se van a dar cuenta de que todos esos locales de Kentucky Fried Chicken tienen ya pues un diseño en cuanto a la presentación del local, en cuanto a la preparación de los productos, ¿no? Todo ya lo tienen ya ahí catalogado. Y el tipo de comida que ofrecen aquí es el tipo de comida que ofrecen en España, en Estados Unidos. Y tienen un sistema también, ¿no? Tienen una manera de producir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un día hubo un señor que estableció pues una tienda, producto era pollo, chicharrones, qué sé yo, todas esas cosas que dan este tipo de establecimientos, y tuvo éxito, ¿no? Y diseñó un uniforme, una marca, un logo, un procedimiento, y se posicionó, Kentucky Fried Chicken. Entonces, y decidió abrir tiendas, una, dos, creció tanto que ya no podía administrar tantas tiendas. ¿Qué hago yo con estas tiendas? Ya alguien se le ocurrió, oye, dice, yo quiero abrir una tienda igualita a la tuya, en mi pueblo, en mi ciudad. Autorízame para yo abrir una tienda con tu nombre, con todo tu mismo esquema, tus colores, tus formatos, y yo también quiero preparar lo mismo que tú preparas. ¿A cambio de qué? De una suma de dinero. Se le ocurrió al dueño de Kentucky Fried Chicken y ya, tenemos ese contrato, ¿no? Como el dueño del Kentucky Fried Chicken no se preocupa de ese negocio, él no contrata a gente, ya todo es negocio tuyo. Y yo eso sí te doy todos los procedimientos, todos los secretos profesionales, si es que hay algo de eso en la preparación de los productos. Es más, te digo qué maquinaria tienes que usar. Ese es un contrato de franquicia, ¿no? Y está la Coca-Cola, y está McDonald's, y varios tipos de negocios, ¿no? A nivel mundial. Ese contrato, por ejemplo, no estaba en el Código Civil. Era un contrato innominado. Pero se podía celebrar, sí se podía celebrar, ¿no? Porque no era ilícito ese tipo de actos jurídicos. Claro, hoy por hoy ya se ha regulado. Dejó de ser ya un contrato innominado, ahora es un contrato nominado. Pero la imaginación podría seguir volando. Podría seguir volando, podrían aparecer en función de las necesidades otro tipo de contratos, ¿no? Miren, por ejemplo, todos sabemos que la compra-venta genera un derecho de propiedad, pero existe también la multipropiedad. La multipropiedad. No está reconocido en el sistema jurídico, porque en el ámbito de los derechos reales, ya lo hemos dicho en la clase anterior, la sesión anterior, los derechos reales deben estar expresamente consignados en el Código Civil y no se pueden crear otros derechos reales diferentes a los que ya están en esa lista. En la lista de nosotros no aparece la multipropiedad, pero en otras legislaciones sí aparece la multipropiedad. Les quiero traer eso como un ejemplo, ¿no? La multipropiedad es parecida a la propiedad o a la copropiedad, pero no es lo mismo, tiene una característica. La multipropiedad surge en Europa. Ustedes saben que en Europa el clima es extremo, ¿no? Ahorita por ejemplo están en calor insoportable, 37, han llegado a 40 y tantos grados en algunos lugares en este momento en Europa, ¿no? Agosto allá es verano, ¿no? Pero en diciembre, enero, los que han estado por ahí alguna vez también lo deben saber, ¿no? Hay un frío completamente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado allí? La gente cómo comienza a idear, ¿no? Dijeron, ¿yo qué necesito? Una casa para verano, otra casa para el invierno. En verano la gente escapa de las ciudades, todos se van a las playas. Y otros se van a la zona de la nieve, los Alpes, todas esas cosas, ¿no? Entonces,
¿quieres ir en verano a la playa? ¿Qué te parece si tú y yo compramos, o entre dos, entre tres, compramos en la playa una casa? Entonces ellos que dicen, ya, pero hagamos lo siguiente, copropietarios, no pues copropietarios, ellos de acciones. ¿Qué te parece si compramos y establecemos de que nosotros, si somos tres o somos cuatro, vamos a tener el dominio exclusivo durante un periodo de tiempo? ¿Cómo así? Ya. En enero tú, en febrero él y en marzo yo. Que es la zona, el periodo aprovechable de esa casa en la playa. Porque en invierno nadie le interesa ahí. Ya, lo compramos, ¿no? Y allí idearon la multipropiedad, que es justamente eso. A través de la multipropiedad, dos o más personas adquieren un predio para disfrutarlo en periodo. ¿A qué figura lo asimilamos en el Perú? No es copropiedad, no es propiedad, ¿no es cierto? No existe. Nosotros no podemos ingresarlo porque, vuelvo a decir, en materia de derechos reales no hay la posibilidad de ingresar otros derechos reales, ¿no? Pero si no hubiese esa limitación, ahí estaríamos frente a un acto jurídico innominado, ¿no? Entonces, esa es la característica de esta división entre los unos y los otros. ¿Están reconocidos o no están reconocidos? También los actos jurídicos, a ver cómo estamos ya. No se rinden, ¿no? No, jamás. No quedó más. Los efectos, por los efectos que producen, hay actos jurídicos constitutivos y hay actos jurídicos declarativos. Esto es bien bonito porque, mira, este ejemplo. A ver, un acto jurídico declarativo, vamos por el declarativo, ¿no? Una persona, un padre, decide reconocer a un hijo o a su hijo. ¿De qué forma se puede reconocer la paternidad? Bueno, depende si es hijo matrimonial o extramatrimonial, si ha nacido dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Si el hijo ha nacido dentro del matrimonio, se presume pues que el padre biológico es el marido, la madre obviamente la mujer. Ahora, pero si el hijo ha nacido fuera de un matrimonio, entonces, ¿cómo funciona la paternidad? La paternidad se imputa a quien lo reconoce. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer una persona? Tiene un hijo extramatrimonial, a los fines legales o jurídicos, necesita reconocer la paternidad. Quiere darle en anticipo una casa, le van a exigir que pruebe de que es padre, que pruebe el entroncamiento, ¿no? ¿Y eso cómo lo va a probar? Con un documento. ¿De qué manera puede reconocer la paternidad? Yendo al municipio, pido el libro y ahí consta una anotación marginal en la partida, ¿no? Hago el reconocimiento. Lo otro podría ser que haga en mi testamento. En el testamento se reconoce también, el testamento. Claro, ese testamento va a surgir efectos para fallecimiento, no me serviría mucho. Pero también lo puedo hacer por escritura pública. Así como es una escritura pública de compra-venta, de arrendamiento, puedo también hacer una escritura pública de reconocimiento de paternidad. Sería un acto jurídico unilateral. Voy, señor notario, acá está mi minuta, y acá yo digo, ¿no? Que por este acto yo, fulano de tal, declaro ser padre biológico de la persona de nombre tal, tal, tal. Lo puedo identificar bien, que tiene DNI tal, 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 a vida con su madre, fulana. ¿Ya? Esa escritura pública vale como reconocimiento de la paternidad. La pregunta es, ¿yo soy padre desde el día que lo estoy reconociendo o soy padre desde la concepción? Desde la concepción, pero no es cierto, es un acto jurídico declarativo. Lo que está haciendo es simplemente reconocer los efectos jurídicos de una relación jurídica preexistente. No es que mi hijo es hijo desde hoy día, ¿no? Él es hijo por la concepción, de la procreación, mejor diremos, ¿no? Que puede haber ocurrido hace 2, 4, 5, 10, 20 años, no sé, la edad que tenga por nuestro hijo. Es un acto jurídico declarativo. Se oponen a estos actos jurídicos declarativos los constitutivos. Son aquellos que generan efectos desde el momento de su celebración. Ejemplo, la compra-venta. Te vendo mi automóvil. ¿Desde cuándo eres propietario? Desde hoy día, ¿no? No eres propietario desde el 1 de enero del 2019, ¿no? Desde el 23 de agosto eres propietario. Es un acto jurídico constitutivo. Están haciendo hoy día. Vean la diferencia. En el declarativo no. Hoy día hago el acto jurídico, pero los efectos vienen de atrás. Otro acto jurídico, digamos, declarativo, reconocimiento de deuda, ¿no? Oye, tú me debes, no te debo. ¿Cómo que no me debes?
No sé cómo te convence. Ya, oye, ¿sabes qué? Ya, sí te debo, me dice, yo te debo, reconocer, ya me acordé muy bien que te debo. Ya, yo voy y le digo, ¿sabes qué cosa? Voy a viajar. Y como voy a viajar, no sé cuánto tiempo voy a estar afuera, entonces, pero tú sabes que me debes, pero yo lo que necesito es que tú hagas un documento donde reconozcas que me debes. Si él quiere, lo hace, ¿no? Efectivamente, va a decir, no, yo, fulano de tal, reconozco y declaro, pues, que en día tal me prestó una suma de dinero tal. Es un acto jurídico que se llama reconocimiento de una deuda. Y ahí no es que él sea mi deudor desde el día que está suscribiendo ese documento, ¿no? Él está reconociendo una situación que nació antes, que me prestó el 1 de enero del 2015. Es un acto jurídico, claro. Hoy estoy yo declarando, pero es un acto declarativo en el sentido que declara una situación preexistente. La compra-venta más bien no, hoy día eres el dueño. Nadie dice, se debe compra-venta de un inmueble que le vendí en el año 2005, ¿no es cierto? ¿Qué caso de contrato sería ese? ¿Y qué pasa si no me reconoce nada? Ah, ya se judicializa. Tendrá que hacer un proceso judicial, ¿no? Pedirle justamente eso que honra la deuda, ¿no? Otra clasificación. Por las características de las prestaciones que genera. Puede ser conmutativos y aleatorios, ¿no es cierto? En los conmutativos, miren, en los actos jurídicos conmutativos hay contraprestaciones recíprocas, también en los aleatorios hay contraprestaciones recíprocas. Lo que pasa es que en los conmutativos, desde el inicio se conoce la naturaleza de las contraprestaciones a cargo de las partes. Si yo te voy a vender un automóvil, tú ya sabes qué automóvil te voy a entregar. Y yo sé qué cantidad de dinero me vas a retornar. Y yo tengo certeza. Esos son los actos jurídicos conmutativos. En cambio, en los actos jurídicos aleatorios no hay certeza de la contraprestación. Ejemplo, ahí lo hemos señalado, el acto jurídico del juego y apuesta. Uno va acá, ¿no? Los casinos, son actos, son negocios autorizados, no son ilícitos, no van contra la moral y la buena costumbre, ¿no? Y ahí está. Han aparecido más, ¿no? Juegos de apuestas por internet, partidos, ¿no es cierto? Uno puede jugar. Esos son actos jurídicos aleatorios, ¿por qué? Porque yo no sé si voy a recibir una contraprestación o no. A ver, voy a uno de los juegos deportivos. ¿Quién juega el domingo? Juega el Barça con el Madrid. A ver, yo voy a jugar. Lo que yo sé es que tengo que pagar una suma de dinero, probablemente sean 10 soles. Lo único cierto es que yo tengo que pagar 10 soles. La incertidumbre viene si voy a acertar o no voy a acertar con el score. Al Madrid, sí, es cierto. Es un acto jurídico aleatorio. No se sabe. Ahí en venta de bien futuro sería el contrato de compraventa, la promesa de compraventa, ¿no? Claro. En la compra-venta de bien futuro, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos construido, hemos inscrito la prefábrica y hemos preindependizado. Todo en plan. Entonces, ese contrato nos permite independizar, preindependizar se llama, y vender si somos vendedores y entrar con el banco, ¿no es cierto? El banco de finanzas, ¿no? ¿Ya? Pero ese contrato es aleatorio porque hay certeza. Bueno, uno dirá, no, la empresa es seria, mira, ha hecho muchos proyectos aquí, ya podría ser, ¿no? Hay cierta, digamos, confianza, ¿no? Pero en esencia hay incertidumbre, ¿no? Podría pasar muchas cosas, ¿no? Hasta podría haber, no sé, ¿qué? Un conflicto nacional o internacional, ¿no es cierto? Empezó la guerra China y Rusia y Estados Unidos, se fregó el mercado, se fregó todo, cayó la bolsa de valores. Podría pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, una pre-independización, una prefábrica y una no nos garantiza pues, la certidumbre de la prestación que nos correspondería. Otra clasificación, por la oportunidad del cumplimiento de las prestaciones. Los actos pueden ser de ejecución inmediata o de ejecución continuada o de tracto sucesivo. A ver, acá está. Ejecución inmediata, acá está. Ya les prometo, ya acá vamos a hacer el acto, pero voy a terminar esto, por favor.
Ya. Estamos de ejecución inmediata y de ejecución continuada o de tracto sucesivo. Ejecución inmediata. Es una compra-venta, donde no hemos pactado precio, perdón, plazo ni condición. Entonces, te vendo mi automóvil, acá está la plata y acá está el automóvil. Ese acto jurídico es exigible inmediatamente. Claro, tendrá que haber un requerimiento, es ejecución inmediata. Y es al contado. Es un acto jurídico de ejecución inmediata. Contrato de transporte. Lo paras al vehículo, llévame Cono Sur. Das un taxi. No es que me va a llevar mañana, pasado, más tarde, cuando tenga tiempo. Yo quiero ahorita, y si no está disponible ahora, pues no puedo contratar contigo, me buscaré otro, ¿no? Urgencias en este momento. Esa es de ejecución inmediata. Están al lado de estos actos, los actos jurídicos de ejecución continuada o de tracto sucesivo. El ejemplo que les puse hace un momento, el contrato de suministro. El hospital tiene pacientes, tiene como 100 internados, hay servicios, y parte de la dieta de los pacientes es para el desayuno leche. Entonces el hospital contrata con un proveedor y le dice, ¿sabe qué? Necesito que tú todos los días me traigas 30 litros de leche y te voy a pagar mensualmente. Ya, pactan una suma de dinero y mensualmente le va a pagar y otro todos los días tiene que llevar la leche. Es un contrato de tracto sucesivo o continuo, ¿no? No es un contrato que como la compra-venta, ya, llévate el carro, dame el dinero y nunca más lo vemos. Acá no, todos los días. Lleva la leche, todos los días lleva la leche, un día. Y cada 30 días se paga. Es un contrato de ejecución continuada o de tracto sucesivo. Otro ejemplo de contrato de ejecución continuada, el arrendamiento. El arrendamiento justamente es para que el otro disfrute durante un determinado tiempo, ¿no? Todos los días. No es que va a ocupar el día lunes o martes. O podría ser también de repente, ¿no? Un contrato solamente de fin de semana, podría ser, ¿no? Pero el concepto de arrendamiento como lo conocemos es, pues, yo voy a vivir ahí. Entonces, todos los días. Yo uso todas las 24 horas del día y todos los meses me pago. O puede ser también que ya hayamos pactado que te voy a pagar años completos, podría ser. Pero el disfrute es continuado. O es más, si yo quiero voy, si no quiero no voy, ¿no? Claro, pero está a mi disposición de manera continua. Ya, les voy a dejar acá, caballeros. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta sobre esto? Así, por ejemplo, como hay unas estructuras ya definidas, como por ejemplo una resolución, una resolución, por ejemplo, tiene un visto, pues considerando y la parte resolutiva es ineludible, eso tiene que constar una resolución. ¿Cuál es la estructura en esa sinfonía? ¿Cuál es la estructura de un contrato? ¿Cuáles son las partes que deben estar fundamentalmente? Ya, vamos a hablar mañana del contrato. Esa es la otra pregunta es, ¿cuáles son los contratos? Para nosotros, en la primera clase se nos dijo que eran 12 los contratos inmobiliarios. Quisiéramos saber cuáles son esos 12 contratos que funcionan en el mundo inmobiliario. Eso, con la estructura que nos va a dar nosotros y con todo lo que estamos haciendo, estamos para nosotros armar el contrato. Claro. Ya, vamos a hablar mañana. Lo que estamos hoy día haciendo es, primero, antes de hablar de contrato y de clases de contratos, tenemos que hablar, partir de la base. La base es entender el acto jurídico, porque el contrato es un acto jurídico. Entonces, no podríamos empezar por el contrato si no sabemos de manera más o menos clara qué cosa es el acto jurídico, porque el acto jurídico, el contrato es una especie del acto jurídico. Vamos a llegar a eso. Mañana vamos a seguir. Vamos a hablar, claro, vamos a hablar del... Claro, que mañana nos toca el derecho penal. Sí, vamos a hacer también 8 penal. Tenemos 8 horas tenemos mañana. De 2 a 10. Usted ha hablado de acto jurídico formal y no formal. La parte formal digo que más o menos se refiere a la costumbre, ¿no? O a ciertas formalidades que se deben tener, pero lo que lo quería preguntarle es ¿qué tanto se relaciona esto con el tema, por ejemplo, religiosa, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Biblia, las costumbres, ¿entran ahí o no entran? La costumbre, primero la costumbre. Los 10 mandamientos. Bueno, la diferencia entre las normas jurídicas y las normas religiosas, ¿no?
las normas jurídicas tienen el respaldo del Estado, ¿no? A través de la coacción y de la coerción. En tanto que las normas religiosas no tienen el respaldo del Estado. Dicho de otra manera, si hay una norma jurídica dictada por el Estado, su cumplimiento lo garantiza el propio Estado. Ejemplo, hay una regla, dice, no matar, delito de homicidio, está previsto en el Código Penal. Si tú infringes ese precepto normativo establecido por el propio Estado, a través del Congreso en este caso, el Estado se va a encargar de sancionar. El cumplimiento de esa norma está respaldado por el Estado, ya sea en forma coactiva o coercitiva. En forma coactiva, cuando tú sabes que hay una amenaza pendiente, casi infringes ese precepto. Y lo otro es ya una ejecución material, a ti te agarran y en peso te llevan al penal previo juzgamiento, ¿no? Entonces el Estado es quien respalda el cumplimiento de las normas jurídicas. En cambio, las normas religiosas no tienen el respaldo del Estado. Es tu fe, es tu creencia, ¿no? Lo que te anima a cumplir ese precepto ordenado por la Iglesia, ¿no? Claro. De alguna manera se ha basado o ha tomado como principio algunas normas religiosas también. Lo que pasa, bueno, nos lleva a otro tema, ¿no? ¿De dónde surgen las normas? Si el origen es el Estado, la religión o qué. En el ámbito del derecho se habla de eso cuando se dice cuál es el origen del derecho, ¿no? Miren, aquí hay dos posiciones. Hay quienes señalan de que las normas surgen de la propia realidad, del propio entorno social. Y hay quienes creen que las normas vienen del más allá, pues, ¿no? Derecho natural, dicen. Hay quienes dicen, no matar, dicen, de hecho no matar, eso no viene de la sociedad, eso porque hasta los niños más chiquitos saben que no deben matar, no deben robar. Y a ellos nadie le ha enseñado que no robe o que no mate, dicen. Por tanto, esa norma no tiene nada que ver con el Estado, porque ese es un precepto que viene para unos de Dios, dicen, ya religiosos. Otros dicen, no, esa regla está en la naturaleza, el derecho natural, ¿no? Entonces, hay un debate en el ámbito del derecho, cuál es el origen, digamos, de las normas, ¿no? Yo diría que hay dos grandes extremos, los que consideran de que el derecho surge de la propia sociedad, y los que consideran pues, que el derecho viene del más allá, ¿no? Ya no es religión, ya no es naturaleza. Los que consideran que el derecho viene de la sociedad, ¿qué razonamiento hacen? A mí me parece digamos, acertado, digamos, en su enfoque. ¿Qué dicen? De que son las relaciones entre los hombres lo que determina el tipo de normas jurídicas que regula su relación. Miren, pónganse a pensar en la propiedad privada. Nuestro sistema jurídico se funda en el respeto a la propiedad privada. Y está en la Constitución. La propiedad privada es inviolable. ¿Verdad? Eso dice nuestra Constitución. Ya, pero esa norma, digamos, de respeto a la propiedad privada, tendría sentido en una sociedad donde hipotéticamente todos los bienes sean comunes, en una sociedad donde la regla no es preservar la propiedad privada, sino preservar la propiedad comunal. ¿Tendría algún sentido hablar de no robar? No tendría sentido, porque si las cosas son de todos, nadie entendería. ¿Y qué significa no robar? No entiendo, porque todas las cosas son de todos. No hay ni forma de explicar. Entonces, esa regla, esos preceptos, se fundan en el tipo de relaciones que se establecen entre los hombres. Son las relaciones entre los hombres lo que da lugar a un tipo de normatividad, ¿no? Miren, a ver, un ejemplo más cercano. Hoy por hoy escuchamos, y está hasta la saciedad, que hay delitos informáticos, ¿sí? Te hackean la cuenta, entran a tu cuenta, al Citibank de Norteamérica hace 8 o 10 años, unos mafiosos rusos entraron, vaciaron las cuentas de millones de dólares. Y hoy por hoy sigue el problema por internet, que te hackean las tarjetas de crédito, te clonan la tarjeta de crédito. Ahí están a la luz del día los delitos informáticos. Sin ir muy lejos, a ver. Digamos que estamos en 20, hace 30 años atrás. A alguien se le ocurriría establecer una ley previniendo los delitos informáticos. Ni soñamos. ¿Qué es una ficción? No, sí, puede ser que una persona por internet, ni idea de internet tendríamos. Entonces no tendría sentido hablar de leyes o normas que hablan de internet. ¿De dónde surgen las leyes que hablan de internet y los robos informáticos? No viene de Dios, no viene del Espíritu
tanto, viene de la naturaleza de las cosas. ¿Qué ha pasado? Hemos desarrollado la tecnología. El mundo material, la interacción social ha dado pie que aparezcan ciertas cosas, ciertas conductas, ciertos fenómenos, cierta tecnología en este caso. Y a partir de condiciones materiales es que vienen las normas. Ese es el origen, ¿no? Las normas. Claro, están en otro lado pues los que dicen que el derecho natural, que el derecho está volando, por ahí, nosotros solamente lo capturamos y lo hacemos nuestro. Y en el mundo religioso, no, la ley viene de Dios, ahí te has dado cuenta en el Sinaí, cuando ha salido Moisés, ahí ya ha venido del cielo, primer mandamiento, segundo mandamiento, y él bajó con su código penal y todo lo que dice. Sí, bueno, eso es lo que piensan que el derecho viene de más allá, ya no es de naturaleza, ya no es de religión. Entonces, no estamos hablando de las normas jurídicas, esas normas jurídicas que surgen por disposición del Estado y que el Estado es quien garantiza el cumplimiento de esas normas y que son las que nos regulan. Entonces, claro, hay preceptos religiosos, ¿no? Y eso será obligatorio entre esa comunidad, ¿no? De ellos, ¿no? Inclusive, hay también en este momento algunos estados, por ejemplo, Rusia. Rusia los ha expulsado a los testigos de Jehová, ustedes lo saben. Ahí está la noticia, ¿no? Los ha prohibido, los ha declarado como una organización peligrosa para los intereses nacionales del gobierno ruso. ¿Y por qué? Claro, uno diría, oye, qué malo que es Putin, ¿cómo ha hecho eso? ¿Cómo? Si son hijos de Dios, están luchando contra Dios, que vais al infierno, Vladimir Putin. Pero es que ellos tienen otra manera de enfocar las cosas. ¿Qué es lo que pasa? En este momento muchos países europeos tienen como una amenaza el envejecimiento de su población. La gente ya no tiene hijos. Y la población cada vez es más vieja. Y no vienen niños por atrás. ¿A dónde está yendo esa sociedad? A la extinción. Y hay países que están promocionando para que vayan a vivir, ¿no es cierto? Sí, vengan acá y se están, no sé, hay países. Entonces, ¿qué dicen los rusos, por ejemplo? ¿Cómo es posible que haya un grupo religioso que diga, que prohíba la transfusión de sangre? Y ya ha pasado, dramas hay en Rusia, ¿no? Donde niños, hay moribundos, sus padres se oponían a que le hagan transfusión de sangre por un tema religioso vinculado a esta iglesia, los testigos de Jehová. Entonces, ¿qué dice el Estado ruso? No, eso va contra mis políticas estatales. ¿Podríamos una religión? ¿Cómo puede permitir una religión que prohíba salvar la vida? Y por una cosa religiosa que tienen en la cabeza hay un nudo, un grupo, una comunidad, se muere un niño. Entonces el Estado ahí es más fuerte, ¿no? Cada uno está quiero religión, está muy bien, habla de religión allá. Pero no choques con mis intereses nacionales. A mí me interesa preservar la vida. Y no porque tú tienes la idea ahí de que la sangre y todas esas cosas van a morir ese ser humano, ¿no? Y de igual manera, ¿no? O sea, también se ha denunciado de que este grupo religioso hay un aprovechamiento con relación a sus propios, a su propia comunidad. Por ejemplo, se ha producido una desvinculación inclusive entre padres e hijos por un tema religioso. Si tu hijo es expulsado de la iglesia, testigo de Jehová, tú quedas prohibido de poder comunicar con tu hijo. O sea, te apartan el núcleo familiar de tu hijo. Es una manera indirecta para hacer de que ese niño pida perdón y regrese a la iglesia. Y eso ya, en el enfoque de estos tipos de sociedades, eso ya va con los intereses nacionales, ¿no? Tiene que ver con la dignidad humana, con la preservación de la familia. Entonces, ellos hacen una ponderación diferente a la como nosotros lo vemos en este momento por ese tipo de temas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es de que sí, hay preceptos religiosos, eso vale, pero hoy por hoy la idea es esa, que esos preceptos tampoco colisionen con los intereses que tenemos como grupo. Y ni qué se diga, ¿no? Ese tipo de organizaciones religiosas, tipo testigos de Jehová, y eso está escrito, pues lee en internet. ¿Cuál es su funcionamiento económico? Los propios bienes de sus fieles. Tanto es el rito, tanto es ¿qué diría yo? El lavado de cerebro, digamos, donde quedan convencidos que ellos van a ser más honrados por su Dios si es que donan un bien a la iglesia, o si es que aportan una suma de dinero a la iglesia. Y al final los que están engordando son una cúpula, ¿no? Esa es la verdad. Y lógicamente, no estoy diciendo que los fieles sean personas malas, sino actúan de buena fe ellos.
pero visto de lejos ya se ve que lo está pasando. Tontos útiles. Ajá. Y hay gente de que a través de este tipo de cosas terminan pasando todo su patrimonio a esas congregaciones religiosas, ¿no? Y también, ¿cuáles son los fuentes de ingresos? Dice que es la impresión del libro, esos folletos Atalaya, todos esos textos religiosos. Ellos tienen sus propias imprentas. ¿Y cómo funcionan esas imprentas? Con el trabajo gratuito de sus propios fieles. A la fuerza les dice que les dan comida y habitación y trabajan como esclavos, ¿no? Y que van a estar pagos. Entonces, el Estado comienza a enfocar esas reglas religiosas, pero ya en función a sus propios intereses nacionales, ¿no? Y en ese caso han llegado a lo que han llegado, los han expulsado a los testigos de Jehová. ¿No? No, pero hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, lo que aquí, yo entiendo y eso está claro, que las personas muchas veces actúan de buena fe, o sea, yo no estoy diciendo que sean malos, no seamos malos. Es como yo siempre también digo, ¿no? Yo sí soy creyente en Dios, pero en quien no creo es en el Papa. Porque yo sé que el Papa es un gran salvaje, ¿no? Entonces, a lo que voy es eso, ¿no? De que la comunidad muchas veces tiene preceptos sí, religiosos que son exigibles dentro de sus grupos religiosos, pero fuera de él, no, ellos no son legales, no son exigibles. Por otro lado también, pues a veces uno puede pensar, ¿qué es lo que les lleva a esas personas a vincularse a un grupo religioso? ¿No? Y también hay que tratar de entender, yo creo que las personas encuentran muchas formas de satisfacerse, de tratar la felicidad. Así como unos podemos decir, ya, yo el fin de semana pues me voy de sabana, me voy, qué sé yo, para y entonces pago, por eso voy a un local, voy a una discoteca, consumo y pago, ¿no es cierto? Hay otros que de repente encuentran felicidad yendo a esa comunidad. Y ellos pagan también, y al final es como que están pagando por ser felices, ¿no? Y ellos van a ser felices por ahora. Yo le preguntaba eso, tengo yo un primo en el equipo que es policía. Hemos crecido en barrio, ya, pucha, el padre era un matador, como se dice, ¿no? Pero ha llegado a ese punto de que se ha vuelto religioso. Y es vuelto predicador. Y va con sus hijos, los lleva a la iglesia y ahí está, todo el día domingo. Y un día de esos llegué a la casa de la equipa y me encuentro con mi cuñada, con mi prima, ¿no? Y conversamos, llegamos a un punto hablando de iglesia, y yo siempre respetamos libertad de creer, y le decía, ¿y por qué no llegan a los pequeños? Le digo, ¿tú no crees? Le digo, así, ¿tú no crees que ellos no quisieran estar jugando un domingo? Porque ¿qué hacen ahí? Le digo. Entonces, no, me dice, no es así, me dijo. Cuando vamos a la iglesia estamos felices. Y me lo digo así, con sus ojos vivaces, con una alegría grande, ¿no? No, tú no sabes, tú deberías ir más bien, dice, siempre lo que se llame. Así, sí. Yo me quedé así, ¿no? Bueno, dije, bueno, pues las cosas son así, o sea, cada uno busca su felicidad de alguna manera, ¿no es cierto? El otro se va a copiar, se va, qué sé yo, se va de parranda, con chicos o chicas, el otro va a billar, se va al taco, ¿no? El otro se va a ir a buscar a las chicas de más arriba, cada uno busca su cosa, y el otro se va a pelotear y paga la ciudad de la cancha, ¿no? Y el otro igual se va a un grupo religioso y le da también satisfacción, le da posibilidad. Claro, o sea, yo creo que hay que respetar eso, ¿no? Al final hay libertad de buscar, ¿no? Como, y uno paga, lógicamente, ¿no? Como tú vas a un restaurante y pagas, vas a un espectáculo musical y pagas. El otro también va pues, a un religioso y pagan. La mayoría de problemáticos son los que terminan en ese sexo. Son extremos. Yo estudié en San Agustín, yo he conocido, me acuerdo, a un amigo radical, extremo en esa época, en los 80, por el tema del cementerio. Desapareció cuando estábamos todos en el segundo o tercer año. Ya la gente desapareció y dijeron, ya se ha ido con sus camaradas. Y pasó, y era un radical, más o menos la imagen que ellos daban eran personas tratadas, amigables, pero luego cuando comienzan a vincularse con gente de ese tipo de grupo, cada vez más huraños, cada vez más aislados, y al final como tenían unos renegados y desaparecieron. Resentidos con todos, terminaron así. Y me acuerdo que a los años, ¿no? Un día tengo un taxi, llego al equipo, me voy a la casa en el equipo en un taxi, y subo pues sin mirar quién conducía. Y cuando me dice, hola, Ignacio, me dice, claro, como soy yo, soy Wilfredo, me dice, hola, le digo, y usted me dice, y él comenzó a hablar,
sí, pucha, por aquí, por acá, hoy, ¿quién sigue tu vida? Sí, mira, me dice, no, pucha, que yo la verdad me hizo que en la universidad me metiste, tú ya sabes, me dice, me fui por el mundo, estaba perseguido, pero ya lograba, me tenía una denuncia, que no sé, ya me contó también de su historia. Como que ya se metió en el grupo y ya, al final había aparecido y había logrado sus cosas, como que le han dejado de hacer cosas. Ah, qué bien, me dice. Oye, me dice, pero ahora me dice, he cambiado, me dice, ya no soy el mismo. Así, porque ¿sabes? Yo he leído muchos libros, he leído a Marta, pero había un libro que no había leído. Y él habla, no había leído la Biblia, me dice, por su Biblia. Pasa de un extremo a otro extremo. Un verdadero infeliz. Ay, ya qué bien, le digo, si estás bien así, y qué bien, le digo, si te hace feliz, está bien. Cada uno busca para ya encontrar en eso la felicidad. Es como, yo tengo un amigo que dejó el trago, hace 7 años que no bebe, y para no beber no necesito meterse a Alcohólicos Anónimos, no necesito meterse a un religioso. Y es admirable, porque generalmente quien sale de esta se ha cerrado una religión, ahí está, ¿no? Y ese pata no bebe. Pero hay un detalle, él cuando no tiene una reunión así, él está con su agua toda la noche. ¿Y por qué no pruebas de beber? No, me dice, no quiero provocar mi diferencia, prefiero estar así. Pero yo estoy alegre, y efectivamente está alegre. Al final como que cada uno busca, ¿no? Como... Pero, claro. Hay que respetar, ¿no? Pero también hay que mirar más lejos, ¿cierto? Que no se aprovechen otros. Yo, por ejemplo, si tengo mis hijos están grandes, estudian en el Egipto, en la universidad, y siempre así me temor de eso, que no, jamás sean víctimas pues, de caer en fanatismo político o religioso, ¿no? Porque igualmente es engaño por los fanáticos. Le impiden razonar, que sean libres, más bien, libres. Yo llego al punto que ni siquiera los dejo en casa. Ya, pues ustedes, ahora son mayores, se ríen. Entonces, ya, pues sí, si quieren de yo no voy a... ¿No es cierto? Y no es que tampoco les he dicho que es malo, no, que no, jamás. Más bien lo que sí les he dicho, ¿sabes? Si quieres conversar con Dios, no es necesario que vayas a un lugar. Tú puedes conversar con Dios en tu cama, en la ducha, cuando estás solo, ahí puedes. Y la única regla es no hacer daño. Es la única regla. No hay otra. Acá se acuerdan de Dios cuando hay terremoto. Bien, caballeros, entonces mañana nos encontramos, ¿sí? Listo.